El día de hoy vamos a calcular unos estadísticos descriptivos, medidas de tendencia central, posición, dispersión y forma, utilizando la hoja de cálculo de Google Docs. Aquí ya tengo una hoja de cálculo abierta. Vamos a trabajar con esta variable edad, que ha sido familiar para los videotutoriales anteriores. Em, Recordemos que las medidas de tendencia central, posición, dispersión y forma solamente se pueden calcular con variables de tipo cuantitativo, sobre todo de variables de tipo continuo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso utilizamos esta variable edad. He separado acá las cuatro formas de medición, las medidas de tendencia central como son la media, mediana, moda, las medidas de dispersión como es la varianza muestral, desviación estándar muestral, coeficiente de variación, varianza poblacional y desviación estándar poblacional, medidas de posición que son los cuartiles y percentiles, y coeficiente de asimetría y kurtosis para las medidas de forma. Bueno, lo que vamos a hacer es muy fácil, vamos simplemente a colocar las fórmulas de cada una de las medidas. Entonces vamos a arrancar con las medidas de tendencia de central, en este caso con la media. Para la media vamos a utilizar la fórmula average, y simplemente, seleccionamos, perdón, listo, seleccionamos el rango de datos. Entonces nos muestra que la media es de 20.15 años. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana, pues, como ustedes saben, es el valor que se encuentra exactamente en la mitad, es el 50% de los datos. Como son datos pares, son 20 datos, la mediana se encuentra entre la posición 10 y la 11, y es el promedio de estos dos. En este caso ambos son 20, la mediana debería dar 20, ¿no? Aquí es muy fácil calcularlo, simplemente decimos median de los datos y listo, es 20. Y la moda, utilizamos la fórmula mode, que me permite calcular cuál es el dato que tiene mayor frecuencia de todos los datos, cierro, y me dice que la moda es 16. Listo. Eso con respecto a las medidas de tendencia central. Ahora vamos a mirar las medidas de posición. Entonces para eso vamos a calcular el cuartil 1. Recordemos que el cuartil 1 es el 25% de los datos, el cuartil 2 es el 50%, que es la misma mediana, y el cuartil 3 es el 75% de los datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar la fórmula cuartile, y seleccionamos los datos. Listo. Bueno, aquí hay un error. Vamos a borrarlo otra vez. Igual, cuartile, me faltó algo. Listo. El rango de datos, punto y coma, y le digo que cuartil es. En este caso es el 1, entonces cuartil 1. Ok. Lo mismo para el cuartil 2, entonces cuartile de todos los datos, y el cuartil es 2. Y ahora el cuartil 3, cuartile de todos los datos, y vamos a calcular el cuartil 3. Y listo. Entonces ya tenemos los cuartiles, es decir que el 25% de los datos es menor a 16 años, el 50% de los datos es menor a 20 años, y el 75% de los datos es menor a 24.25 años. El percentil 70, pues, es calcular cuántos datos, el número que sea, como les digo, eh, vamos a averiguar un número en el que el 70% de los datos es menor a ese valor que estamos calculando. Entonces, para calcular el percentil, utilizamos la fórmula percentile, le decimos que este es el rango de datos, y colocamos 0.7, que es el 70%. Si quisiera calcular el percentil 80, pues sería 0.8, y así sucesivamente. Esto me da 23.3. Esto significa que el 70% de los datos es menor a 23.3 años. ¿De acuerdo? Ahora vamos con las medidas de dispersión. Entonces, para calcular la varianza muestral vamos a utilizar la fórmula var. Listo. Entonces var, escribo los datos, cierro,
Tengo la varianza que es de 18.23 años al cuadrado. La desviación estándar es igual a STDEV, STDEV, STDEV de todos los datos. Y tengo una desviación estándar de 4.27 años, que también podría haberlo calculado con la raíz cuadrada de la varianza muestral. ¿Sí? Ahí tenemos el mismo valor. El coeficiente de variación es muy sencillo, es igual a la desviación estándar dividido, entonces, la desviación estándar dividido entre la media y todo eso multiplicado por el 100%. Es decir, que tenemos un coeficiente de variación del 21.19%. ¿De acuerdo? Ahora para la varianza poblacional, pues será igual a var P de varianza poblacional de todos los datos, es 17.32 años al cuadrado, y la desviación estándar poblacional STDP de todos los datos, y nos da 4.16. Lo mismo la puede haber calculado con la raíz cuadrada de la varianza poblacional y nos da exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Recordemos que la varianza muestral es la sumatoria de las distancias entre el dato y la media, pero dividido entre n-1, o sea, entre el número de datos menos 1, y la varianza poblacional es exactamente lo mismo, pero se divide entre n. ¿De acuerdo? O sea que mientras que acá dividimos entre 19 en la varianza muestral, en la poblacional dividimos entre 20. Listo. Nos quedan las medidas de forma del coeficiente de asimetría, que será igual a skew de todos los datos, y nos da un coeficiente de asimetría de 0.12, y significa que como el coeficiente de asimetría es mayor que 0, es una simetría positiva o a la derecha. Y vamos a calcular la kurtosis. Para eso vamos a utilizar la fórmula CURT de todos los datos, cierro, y nos da una kurtosis negativa. Cuando la kurtosis es negativa significa que es kurtosis negativa o platicúrtica, ¿de acuerdo? Y aquí ya hemos calculado todas las medidas estadísticas para las variables cuantitativas continuas. Cualquier duda lo pueden hacer en los comentarios del video. Gracias, hasta luego.